Si me acompaña nuevamente a la carta de Filipenses 1:29-30, nuestro hermano Manuel la leyó en la versión de las Américas, creo, Manuel. Reina. Ok. Y esa versión dice una palabra: Él nos concedió el privilegio, dice, ¿verdad? Y en esta versión de la Reina Valera del 60, dice así, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hagamos una pequeña oración en esta mañana. Padre bendito, Padre eterno, en esta mañana, Señor, yo me refugio en ti, Señor. Me refugio en ti, Señor, y te pido, Señor, que uses mis labios, que uses mi vida, Señor, para compartir estos versículos a mis hermanos, Señor, y poderlos presentar, Señor, fielmente, Señor, expositivamente, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, haga en nuestras vidas lo que tiene que hacer, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, empezando por mi vida misma, Señor. Y que todo lo que hable, Señor, sea para la honra de tu gloria, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, nuestra confianza en ti, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y a ti te doy las gracias. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Dios es soberano. La Biblia lo enseña y todos los cristianos así lo creemos. Decir que Dios es soberano es decir que Él es rey. Si alguna vez usted necesita una palabra para comparar o poder entender más la palabra soberano, es rey. Él es rey, Él reina, es un rey que dirige, es un rey que gobierna. Afirmar la soberanía de Dios es afirmar que Él es rey sobre toda su creación y que nada se escapa de su reinado, de su soberanía. Él gobierna y Él dirige todas las cosas, y que su sabia y poderosa voluntad es la causa de todas las cosas. Sin embargo, mis hermanos, a lo largo de la historia, en la iglesia hay algunos que han limitado el alcance de la soberanía de Dios o el alcance de su voluntad. Usted le podemos preguntar a un cristiano si cree que Dios es soberano, y todos los cristianos le van a contestar que sí. Yo creo que Dios es soberano, pero no todos entendemos lo mismo. En esta mañana yo le pido a Dios que Él use su palabra, y si hay algo de esto entre nosotros, que tengamos esas dudas o esas incertidumbres que hay, que Dios use su palabra para corregir alguna conciencia o alguna información errónea acerca de este tema. Muchos afirman que Dios está en control de todas las cosas. Si yo hiciera una encuesta en este momento entre nosotros, y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios es soberano? Yo podría decir que todos me contestarían que sí. Pero cuando se trata de hablar del pecado y de la entrada de la maldad en el mundo, ya no todos estamos en ese mismo acuerdo.
Dicen que Dios no tiene nada que ver con eso, con el pecado ni con la maldad. Ahora, es cierto que Dios no es el culpable ni el causante del pecado y la maldad. Él no es el autor del pecado ni del mal, ¿ok? Estamos de acuerdo en eso. Él no es el causante ni del pecado ni de la maldad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Está claro este punto, pero no le podemos poner punto y final al asunto. Tenemos que ponerle punto y seguido. Porque Dios designó que entrara el pecado y el mal a este mundo. Si eso no fuese así, estaríamos hablando de un Dios que no siempre tiene el control de todo y de todas las cosas. Esa es la otra opción. Si nosotros dijéramos que Dios no es el causante de que entrara el pecado y la maldad a este mundo, nosotros estaríamos diciendo que entonces que Dios no tiene el control de todas las cosas que suceden en este mundo. Si decimos que Dios no decretó la entrada del mal, estaríamos diciendo que Dios no tuvo control de eso y que Él no gobierna. Si nos vamos entendiendo. Si nosotros decimos que Él no es el causante de eso, estaríamos diciendo que Él no gobierna y que Él no tiene el control de todas las cosas. Estaríamos hablando de un Dios que no es absolutamente soberano. De un Dios que no está en dominio de todo lo que sucede. En ese caso, mis hermanos, ese ser no puede ser Dios. Ese ser no sería digno de nuestra confianza. Si me dicen ustedes, Dios no es el que controla el pecado y la maldad, por ejemplo, entonces cada vez que sucede una tragedia o una aflicción me sucede, yo no podría refugiarme en Dios, porque no tendría la seguridad de que Él pudiera ayudarme. ¿Sí me van entendiendo? Si yo dijera que Dios no está en control de eso, entonces cada vez que a mí me sucede una tragedia o que tengo una aflicción, yo no podría refugiarme en Él, porque yo no tendría la seguridad de que Él me pudiera ayudar. Si el mal, mis hermanos, llegó solo por causas del destino o porque el diablo lo ha traído, estoy sugiriendo que Dios controla todas las cosas, menos lo malo, y que el mal lo controla Satanás. Y esa es una terrible visión de Dios. Y esa es una antibíblica visión de Dios. Si me acompaña al libro de Job, capítulo 1. Versos 6 al 12. La palabra de Dios dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, generoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Lo cierto es que Dios está detrás de todo lo que sucede, mis hermanos. Él está detrás de todo lo que sucede en su creación. Nada se escapa. Él es el que permite. La Biblia es clara y el testimonio es abrumador respecto a esto. Como gobernante y quien dirige todo lo que sucede en su creación. Voy a mencionar unos textos, aunque pudiera mencionar una infinidad de textos. Escuche lo que dice Eclesiastés 7:14. Escuche esto. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo el día del bien como el día de la adversidad, para que el hombre no halle nada fuera de él. Escucha lo que dice el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. ¿En dónde hace Jehová lo que Él quiere? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace lo que Él quiere. Dios está en control de todo y Él hace lo que Él quiere, mis hermanos. Mateo 10:29, para los que pudiéramos tener una idea de que Dios controla solamente las cosas grandes, ¿no? Los eventos grandes o las cosas generales, pero ¿cómo Dios va a controlar las cosas pequeñitas, no? ¿Cómo va a poner su atención en las cosas tan pequeñas? Dice Mateo 10:29, dice: no se venden dos pajaritos pequeñitos, ¿no? Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Queriendo decir que cada vez que un pajarito cae, es porque Dios lo ordenó. Este es otro texto, y como ya les he dicho, hay infinidad de textos. Si nosotros leemos la Biblia de principio a fin, vamos a encontrarlos, infinidad de textos. Lamentaciones 3:37 al 39, dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Más claro ni el agua, mis hermanos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no ordenó? Esto a nosotros nos recuerda que Dios está en control de toda su creación.
Dios controla y dirige toda su creación. Él dirige los eventos grandes y los eventos pequeños. Dios es soberano de lo que sucede en todas las naciones y de lo que sucede con cada uno de sus hijos y con cada una de sus criaturas. Dios ordena, Él dirige y gobierna todas las cosas que suceden a lo largo de la historia y todas las cosas que suceden en el día a día. Tenemos que leer la Biblia por lo menos una vez completa y encontraremos muchos textos como estos que afirman que Dios tiene el control de toda su creación. Dios es soberano y eso es una buena noticia, mis hermanos. Eso es una excelente noticia. Ahora, ese no es el único aspecto problemático para algunos de nosotros respecto a la soberanía de Dios. Hay otros dos aspectos en los que muchos cristianos batallamos respecto a la soberanía de Dios. Y estos dos aspectos, Pablo nos los va a mencionar en estos versículos. Y en unos momentos más los vamos a ver. Cuando tú dices, Dios es soberano, todos los cristianos decimos, amén, ¿verdad? Ese es uno, dice. Todos decimos amén. Ahora, cuando dices, Dios es soberano en elegir a quién salva, ya no todos los cristianos ya empiezan las dudas, ¿verdad? Ya no todos decimos amén. ¿Sí? Y la segunda es, Dios trae las cosas buenas que nos pasan. Amén, ¿verdad? Todos, amén. Y Dios es soberano en el sufrimiento de los creyentes. Y ahí ya todos, algunos decimos, ya no todos decimos amén, ¿verdad? Son dos cosas las que vamos a ver aquí. Dios es soberano en la salvación de los pecadores y Dios es soberano en el sufrimiento de los creyentes. El versículo 29 de Filipenses 1 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No perdamos de vista el versículo 28, porque la primera palabra que usa aquí el versículo 29 es ¿por qué? Y esta palabra ¿por qué? Está conectando al versículo 28. Si lo leemos dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y esto de Dios. Ahí se une con el 29. Y esto de Dios. ¿Por qué? A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es muy importante esta palabra porque con esta palabra el texto se conecta con el 28, con el anterior. Él nos concedió el creer en Él. Decía la versión que nos leía nuestro hermano Manuel, Él nos dio el privilegio de creer en Él. El texto original, la raíz de la palabra concedió o privilegio que nos dio nuestro hermano. En español decimos cuando alguien te concede algo o alguien te da algo, alguien te da un regalo. La raíz de esa palabra que utiliza Pablo es la palabra gracia.
gracia, es un regalo, es un privilegio. Él nos concedió el regalo de creer en Él por su gracia. Y Pablo utiliza esta palabra para enfatizar que de lo que él está hablando es un regalo, es un don, es una gracia, un regalo no merecido. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje es creer, es un don y es un don de Dios. Es por eso que en la última parte del versículo 28, él dice, y esto de Dios. Vemos, sí podemos ver la conexión. Esto quiere decir que es la persona de Dios el que lo otorga. Él es el que nos lo concede. Él es el que nos lo regala. Él es el que nos da ese privilegio de creer. Dios es el que da, note el versículo 29, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Él está haciendo una distinción. Ellos y vosotros. Pablo está diciendo, ustedes creyeron porque Dios les concedió creer. O para decirlo de otra manera, ellos no son salvos y ellos los persiguen porque Dios no les ha concedido creer. Ustedes abrazaron la fe porque Dios les concedió el creer. Dios es el que nos da la fe para creer, mis hermanos. Él hace que las personas crean. Es Dios quien determina a quién salva. Dios es el que escoge a los que salvará y a ellos les da fe para creer. Yo sé que ahorita para algunas mentes de los que estamos aquí, esto podría resultar una blasfemia. Incluso es difícil para los que hemos entendido y aceptado la soberanía de Dios en todo. Lo que sucede, y esto es por causa de nuestro orgullo, ¿sí? Porque nuestro orgullo nos estorba siempre, porque yo decido, porque yo hago, porque yo me propongo. Pero en esto de creer en Dios, nosotros no tenemos nada que aportar. Pero es una verdad que está presentada con claridad en las Escrituras. Que Dios decida darle fe para creer a algunos y no darle a otros. El que Dios les dé a unos el creer y a otros no, es una verdad que es ampliamente enseñada y claramente mostrada en la Biblia. Y yo diría que la Biblia habla de la soberanía de Dios. Y habla de la soberanía de Dios para escoger pecadores, para salvarlos, no de una manera escandalosa, ni de una manera incómoda. Pablo lo presenta de una manera natural. Él dice, Dios siempre ha escogido.
Ese es el carácter de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Dios escogió a Abraham. Dios escogió a su pueblo. Dios escogió a David. Lo más natural es que Dios escoja. Lo más natural es que Dios escoja a quien salva y a quien no. Él es el que derrama su gracia en el quien Él quiere. No hay nada de alarmante y escandaloso en eso. Dios es soberano y Él hace lo que su buena y sabia voluntad determina. Eso nos diría Pablo. Note que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea que hay unos a los que Dios les da el creer, y ya hay otros a los que Dios no les da el creer. Es Dios el que en un acto de gracia soberana elige pecadores para salvarlos. Y a esas personas Dios les da la fe para que crean. Quiero mencionar algo acerca de esto. Es Dios el que da fe al pecador para que crea. Pero es el pecador el que cree. Dios nos da la fe, pero es el pecador el que cree. Por eso Jesús decía a la gente, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Marcos 1:15. O sea, los que creemos somos los que escuchamos la invitación de Jesús. Porque muchos son los que han escuchado, pero no todos han creído. Es Dios el que otorga la fe, pero es el creyente el que ejercita la fe. Ahora, esto es un misterio, mis hermanos. Esto es un misterio. Yo creo que no hay nadie que pueda comprender al 100% esto. Dios te da la fe, pero tú tienes que ejercitar la fe. Porque Jesús llama a todos al arrepentimiento. Si Jesús sabe que Dios es el que otorga la fe, ¿por qué Jesús llama a todos al arrepentimiento? Y si el hombre tiene que creer, el que no crea no es salvo. Ambas cosas están presentadas en la Biblia. Ambas cosas están presentadas en la Biblia. Que Dios es el que da fe y al hombre se le llama a creer. Son las dos cosas que están presentadas en la Biblia. Si hacemos una lectura responsable, una lectura piadosa de la Biblia, nos va a llevar a afirmar ambas cosas, aunque en nuestra mente no las podamos conciliar. Dios es soberano para salvar pecadores y el hombre es responsable para creer, y esto es presentado recurrentemente en toda la Escritura. Escuche cómo les dice Jesús a los fariseos. Los fariseos no creían en Jesús. En Juan 10:26 les dice, pero vosotros no creéis porque no son de mis ovejas. ¿Por qué no creían? Porque no eran de sus ovejas. Escuche lo que dice en Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban.
Estos versículos es después del primer viaje misionero de Pablo. Y escuche cómo Lucas, el escritor de Hechos, cuenta acerca de la conversión de los gentiles. Oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pregunta: ¿por qué no creyeron los otros? Porque no estaban ordenados para vida eterna. Y segunda pregunta: ¿quiénes fueron los que creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Mire, cualquiera puede entender esto. Pablo decía: según nos eligió en él antes de la fundación del mundo. En la carta de los Efesios 1:4. Y escucha lo que dice Pablo en Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré de que yo me compadezca. Y el 16 dice: así que no depende de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Usted escuchó eso? No depende de que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Dios al que quiere le muestra misericordia, y al que quiere endurece su corazón. Yo sé ahorita la palabra que puede estar rondando nuestra mente. Y esa palabra es: eso es injusto. ¿Sí? Esa palabra puede estar rondando ahorita en nuestra mente. Eso es injusto. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? ¿Sabe qué nos argumentaría el apóstol Pablo cuando nosotros pensamos así, de que es injusto? Él nos diría: ¿y quién te crees tú para cuestionar a tu Hacedor? Eso nos contestaría Pablo. ¿Quién te crees tú para cuestionar a tu Hacedor? Romanos 9:20. Yo voy a leer, puede leer completo el versículo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Eso es lo que Pablo responde, hermanos, a quienes piden justicia. Él nos diría: ¿quieres justicia? De verdad, ¿quieres justicia? ¿Quieres que Dios te trate con justicia? ¿Qué es lo que nos esperaría? Si Dios nos hubiera tratado como merecemos, cada uno de nosotros. Es justicia lo que quieres. ¿Quieres que te trate justamente? Yo creo que hubiéramos caído como el polvo si Dios nos tratara con la justicia que merecemos. Mismo Pablo dice en segunda carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo 2:10, dice: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna.
Mis hermanos, por donde le veamos, por donde le busquemos, la enseñanza de la elección de pecadores para salvación es una enseñanza frecuente, clara y presentada de una manera natural a través de toda la Biblia. A los que escoge Dios les da fe para creer. ¿Sabe por qué usted creyó? ¿O por qué yo creí? No fue porque lo analizamos mejor o nos tomamos el tiempo de pensarla y entonces ahora sí dije, pues voy a dar ese paso. No, nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos. Y un muerto no analiza nada. Un muerto no piensa nada. Un muerto no siente nada. Nosotros creímos porque Dios nos dio una nueva vida. Él nos abrió los ojos. Cambió nuestro corazón. Y lo que antes no entendíamos, ahora lo empezamos a entender. Y recibimos la fe como un regalo. Y ahora creemos. Ahora la ejercitamos. Y es Dios el que nos da, es Dios el que nos la da, porque la salvación es toda la obra de Él. La salvación es toda la obra de Él. Toda la gloria es para Él. Él no comparte su gloria con nadie. ¿No dice el Salmo 3:8, la salvación es del Señor? ¿No dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová? ¿No dice Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero? Si la salvación fuese provista por Dios, pero la fe no es provista por Dios, no podemos darle la gloria completa a Dios. Si la salvación fue provista por Dios, pero la fe no fue provista por Dios, no podemos darle toda la gloria a Dios. Entonces ya tendríamos que decir, nosotros tendríamos que decir que el 99% fue obra de Dios y yo tengo el 1% porque creí, porque respondí. Y ese 1% se llama fe. Entonces el hombre merece el reconocimiento. Si así fuera, el hombre merecería el reconocimiento por el 1%. Y deberíamos decir, la salvación es de Jehová en un 99%. Y un 1% me pertenece a mí, porque tú sabes, Señor, sí, tú me salvaste, pero yo puse mi dólar, o yo puse mi 1%, ¿verdad?, para alcanzar la salvación completa. Pero lo cierto es que la Biblia enseña que la salvación es de Jehová en el 100%. Y esto es para que la gloria completa
sea de Jehová. Él no comparte su gloria con nadie. De principio a fin es de Él. Él es el que da provisto. Él es la historia, esta es la historia de Él. Y Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza. Dios es el que ha otorgado todo lo necesario para que la salvación sea en un 100% de Él. Pablo lo decía de esta manera, mis hermanos, en Efesios 2:8, él decía: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así lo decía el apóstol Pablo. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. La salvación y la fe son un don de Dios, mis hermanos. Es un regalo que Él nos da. Y lo da Dios para que nadie se jacte, nadie se gloríe, nadie quiera tomar lo que a Él le pertenece. El predicador antiguo Jonathan Edwards, él decía: no contribuyes en nada para tu salvación, excepto con los pecados que la hacen necesaria. No contribuyes en nada para tu salvación, excepto con los pecados que la hacen necesaria. Qué bien dicho está esto. Es decir, los cristianos no contribuimos en nada para nuestra salvación, más que con los pecados que traemos a la mesa. La fe es un don de Dios. El día que usted y yo creímos porque Dios nos dio el regalo de la fe. ¡Wow! Eso es glorioso. Eso es un milagro. Es el mayor milagro que sucede en la vida de cualquier persona. Cuando Dios nos abre los ojos y podemos responder favorablemente a Él en fe y arrepentimiento. Es un milagro, ese es un milagro. Estábamos muertos. No fue porque, Señor, me salvaste, aunque yo puse mi 1%, tú pusiste el 99%, pero tú sabes, yo también puse mi parte. No hay nada como eso. A vosotros os es concedido, dice Pablo. A vosotros os es concedido. A ellos no. Está diciendo a los filipenses: a vosotros os es concedido. A ellos no. Porque los están persiguiendo. Porque les están haciendo. Están en contra de ustedes. Y vimos que eso era el reflejo de que ellos eran salvos y que los otros no eran salvos. Por eso les contendían, por eso los perseguían. Habíamos dicho que Dios es soberano en la salvación, pero también Dios es soberano respecto al sufrimiento. Note la segunda parte del versículo 29.
no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En ese momento los filipenses estaban experimentando persecución y oposición, como ya miramos en los versículos anteriores. Esto él lo dice en el versículo 28. Y Pablo les dice, les ha concedido el padecer por Cristo. Dios nos ha dado el padecer por Cristo, mis hermanos. Así como los filipenses estaban experimentando oposición, persecución, a todo aquel a que Dios le ha concedido la fe, el creer, también le ha concedido el padecer por su fe, el sufrir persecución, el que te rechacen, el que no te escuchen cuando estás compartiendo, el que te peleen, el que te den la vuelta cuando quieres compartir tu fe. Muchos han muerto, evangelistas han muerto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ha habido ejecuciones, los llevaban ante los leones, los colgaban en los caminos, los prendían para que iluminaran los caminos. Y hasta el día de hoy hay persecución por la iglesia. C. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, un escritor cristiano, él escribió hace mucho tiempo, escribió un libro cuando su esposa fallece. Él escribió un libro que se llama en español Una pena en observación. Y en ese libro, Sir Lewis dice que el sufrimiento tiene dos cosas. El sufrimiento trae dos cosas. Dice, el sufrimiento trae dolor y trae confusión. Si hay algo que el sufrimiento trae, es dolor al corazón, pero también trae confusión. Porque muchas veces el sufrimiento nos deja desubicados. Y es por eso que necesitamos información verdadera acerca del propósito y la naturaleza del sufrimiento, para poder estar en un mejor sitio cuando venga el sufrimiento a nuestra vida. El sufrimiento trae dolor y trae confusión. Y necesitamos tener una información verdadera para que podamos estar en un mejor sitio cuando esa aflicción, ese sufrimiento venga a nuestra vida. Y es por eso que necesitamos la información verdadera acerca del propósito y la naturaleza del sufrimiento. Y este pasaje, mis hermanos, es una verdad que nos va a guardar del error y del engaño y la mentira. Necesitamos que Dios nos diga algo acerca del sufrimiento, para que cuando nosotros suframos por nuestra fe, no saquemos conclusiones erróneas. Y Él nos está diciendo, yo les he dado, yo les estoy otorgando, yo les he concedido el padecer por Cristo. Sufrir por Cristo es un don, es un privilegio. Lo vemos así como nos ha concedido fe, también nos concede sufrir por Él. Así como Él nos ha concedido creer, nos ha dado ese regalo, ese don, ese privilegio. Asimismo también nos ha otorgado ese don también, el privilegio de sufrir por Él también. Dios es el que ordena la persecución para los cristianos.
Dios es el que ordena cuando padecemos por la fe. Y eso es bueno. Porque eso significa que estamos en las manos de Dios, incluso cuando padecemos o sufrimos por causa de nuestra fe. Eso es bueno porque significa que estamos en las manos de Dios cuando padecemos o sufrimos por causa de nuestra fe. ¿Se acuerdan de Perpetua? La historia de Perpetua. La muchacha que fue llevada al Coliseo junto con otra muchacha y otros 4 muchachos, y que su papá un día antes fue a visitarla y le dijo: hija, no tienes que morir, reniega de tu fe. Y ella le dijo: no, papá, yo soy lo que soy cristiana. Se abrazó a su fe. Es un privilegio. Incluso cuando padecemos, recuerda que estás en el lugar que Dios ha determinado que estés. Cuando estés padeciendo por tu fe, recuerda que estás en el lugar que Dios ha destinado en el que estés para tu vida. Y eso nos muestra que a Dios no se le escapa que los filipenses estuvieran padeciendo persecución. Dios se los concedió. Y así a cada uno de nosotros en la actualidad, si estamos padeciendo por nuestra fe, Dios nos lo ha concedido. Dios nos ha dado el privilegio. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses. Están sufriendo, están padeciendo oposición, están siendo perseguidos. El Señor les ha dado eso como un regalo. Así como les ha regalado el que crean, así también les ha dado el que padezcan por Cristo. Y ellos lo entendieron. Era el primer siglo, mis hermanos. Era en el primer siglo de la iglesia. Y ellos lo entendieron. Y vemos por la historia de Perpetua que todavía en el tercer siglo los cristianos lo entendían así. Los cristianos iban cantando al Coliseo a ser ejecutados. Ellos lo entendieron. Perpetua lo entendía y lo abrazaba con todas sus fuerzas. Se hacía de su Señor. Era un privilegio. El verso 30 dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. En otras palabras, teniendo el mismo conflicto es experimentando lo mismo que yo experimento. Como diciéndoles a ellos, a los filipenses: no están solos. Yo también he recibido de parte de Dios el padecer por Cristo. Sí, le está diciendo a los filipenses: ustedes no están solos. Yo también he recibido el privilegio de estar padeciendo por Cristo. Ustedes vieron cuando me arrestaron en Filipos junto con Silas.
Ustedes fueron testigos de cómo me arrestaron y de cómo les dieron bagazos y cómo los metieron hasta el fondo del calabozo. Y en esa noche, cantando cánticos, la prisión se abrió. Ustedes lo vieron. Y ahora ustedes oyen cuál es mi condición en Roma. Estoy preso por causa del Evangelio. No están solos. Es un privilegio. Mis hermanos, este es el llamado de Dios para sus hijos. El llamado de Dios para sus hijos es sufrir como su hijo. La vida cristiana no es fácil. Cuando tú vives tu vida cristiana como verdadero cristiano, vas a experimentar persecución. Vas a sufrir por Cristo. Vas a sentirte rechazado muchas veces. Vas a sentirte que no te entienden tu propia familia muchas veces. El sufrimiento por Cristo es un regalo. El apóstol Pedro tenía una visión de esto. Si me acompaña a Hechos, libro de los Hechos. (5:40). Esto es para que podamos ver y notar que al apóstol Pablo no se le chispoteó, o no son palabras que se salieron nada más por salir. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, y les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio con la cabeza agachada. No dice eso, ¿verdad? Y ellos salieron de la presencia del concilio sobándose los azotes que les dieron. Tampoco dice eso, ¿verdad? O ellos salieron todos amargados porque los tuvieron presos y los azotaron. Tampoco dice eso, ¿verdad? Como dice, y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Usted escuchó eso? Pedro y Juan salieron muertos de la risa, porque Dios los tuvo por dignos de padecer por Él. Esto es una visión opuesta, incluso de muchos cristianos hoy en día, que no queremos padecer, que no queremos sufrir. Sobre todo hoy en día, nadie quiere sufrir. Que todo lo que queremos esté cómodamente, que tengamos buenas sillas, que tengamos un buen sistema de sonido, que la vida transcurra sin alteraciones.
Por eso hoy en día, hermanos, por eso hoy en día existe el drive-thru, ¿verdad? Porque así ya no tengo que bajarme del carro. Llego cómodamente, llego hasta la ventanilla y ordeno lo que quiero ordenar y me lo dan en la ventana. Inclusive hoy en día ya ni siquiera tengo que bajarme del mandado, ya lo ordeno en línea, llego, me estaciono y me llevan todas mis cositas hasta mi carro, ¿verdad? Cada día está todo más cómodo, ¿no? Nadie quiere sufrir. Y hay lugares donde dices, estás sufriendo. Hay lugares o iglesias donde dices que estás padeciendo, estás sufriendo. Y hay quienes te contestan, pues por algo se da. ¿Sí? Por eso es que hoy en día ya muy pocas veces nos confesamos nuestros pecados unos a otros. Por eso cada vez menos oramos juntos por nuestras necesidades. Llegamos y preguntamos, ¿cómo estás? Y todos contestan bien. Aunque no estemos bien. Aunque por dentro sabemos que tenemos infinidad de problemas, preferimos decir bien, porque no se vayan a enterar de lo que está pasando. Ayer escuché al pastor Sujei Michelén. Le preguntan que cómo se mide una iglesia exitosa. Y él contesta que una iglesia exitosa no se mide por el número de personas que se congregan en ella. Una iglesia exitosa se mide en la relación interrelacional que tienen unos con otros. ¿Qué tan grande está creciendo su relación? ¿Qué tan grande está siendo su hermandad? ¿Qué tan grande es el amor de unos con otros? ¿Qué tan grande es la oración que hacen unos por otros? Así es como se mide el progreso de una congregación. Pero muchas veces se nos olvida porque no ponemos atención. Dios nos ha concedido el padecer por Él. Tú preguntas cómo estás y todos te contestan bien. Y eso es una mentira. En algo estás sufriendo. En algo estás padeciendo. Ya sea por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, por tus vecinos, o por ti mismo, porque seguimos en esta carne y seguimos batallando con las tentaciones y con los deseos. Y lo guardamos. No oramos juntos, unos por otros. Y quiero decirles que no son los únicos, o no somos los únicos. Todos padecemos cosas. Todos padecemos cosas. Pedro dijo, yes. Dios me tuvo por digno. Hermanos, a los cristianos de ese tiempo los odiaban a muerte.
Y déjenme decirles que eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Porque si estamos viviendo nuestra vida cristiana, nuestra fe, como debe de ser, nosotros les recordamos a las personas que no, les recordamos que ellos todavía están perdidos. Y eso es causa de odio y de persecución. Ahora, para los que nos preguntamos, y si yo estoy sufriendo, pero no es por causa de mi fe, ¿verdad? Porque el texto habla de sufrir por causa de nuestra fe, ¿sí? Pero para los que nos preguntamos que estamos sufriendo, pero que no es por causa de nuestra fe, voy a poner tres ejemplos que no es por causa de nuestra fe y que son los sufrimientos que mayor están en nuestra vida. La mayor parte de nuestros sufrimientos no son por causa de nuestra fe. Voy a dar tres ejemplos. Un ejemplo es por alguna enfermedad. ¿Sí? Cualquiera que sea la enfermedad, estás padeciendo una enfermedad, cualquiera que sea, o estás sufriendo porque te despidieron de tu trabajo, porque ya no había más trabajo, porque se acabó el trabajo. No te despidieron por tu fe, te despidieron porque se acabó el trabajo. O los problemas que tienes con tus hijos, ¿sí? Porque estás batallando con tus hijos en la crianza, en los caracteres diferentes de cada uno de ellos, porque tú ves que se están descarriando, porque tú ves que diferentes cosas de padecimientos con tus hijos. Son tres ejemplos, ¿eh? Hay muchísimos más ejemplos. Los padecimientos o sufrimientos que no son por causa de Cristo, porque el pasaje se enfoca en los padecimientos que son por causa de Cristo. Quiero decir dos cosas. Primero, sea que el sufrimiento es causado por nuestra lealtad a Cristo, o sea, sufrimiento por vivir en un mundo caído, sigue siendo Dios quien lo ordena. Sigue siendo Dios quien decreta eso. Dios sigue siendo soberano en todo lo que sucede en nuestras vidas. Segundo, todo tipo de sufrimiento, hermanos, todo tipo de sufrimiento, cualquiera que sea, por tu fe o por vivir en un mundo caído, todo sufrimiento sufrido por un cristiano debe de ser sufrido para Cristo. Todo sufrimiento que sufre un cristiano, sea por su fe o no sea por su fe, debe de ser sufrido para Cristo. En el sentido de que en la enfermedad, en el despido de trabajo, en el problema con mis hijos, me aferro a Cristo. Me abrazo a Cristo. Confío en Cristo. En Cristo encuentro mi paz.
Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestro gozo en medio de cualquier aflicción. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Él es nuestra paz. Yo sufro para Él. Qué gloriosa y qué hermosa visión de este regalo, de este don que Dios nos concede. Y este don Dios nos lo concede para que nosotros veamos a Cristo cada vez más precioso. ¿Sí? Él nos concede este regalo de sufrir por Él o de tener padecimientos para que podamos ver a Cristo más precioso todavía. Porque Él es nuestro refugio. Él es nuestra paz. Él es nuestra fortaleza. A pesar de lo que esté pasando cada uno de nosotros. Esto es lo que tenemos aquí en estos versículos, mis hermanos. Estos pasajes nos enseñan dos cosas. Es Dios quien concede la fe con la que creemos. Y es Dios el que concede el sufrimiento a los creyentes. Amén. Quiero dar 4 palabras de aplicación. Una es dirigida para mis amigos o amigas que no son creyentes todavía. Y 3 para mis hermanos creyentes. Número 1, amigo o amiga, si tú no eres de Cristo, si tú dices, yo no creo, yo te hago la invitación. Yo te hago la invitación. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo. La manera errónea de hablar de esto, mira, tú entendiste mal si tú dices, si es Dios quien escoge y es Dios el que concede la fe, entonces yo no he creído porque Dios no me ha dado fe. Esas no son las preguntas que tú debes de plantearte. ¿Cómo yo sé si Dios me ha dado fe para creer o no? Eso es erróneo. Plantearte esas preguntas es un error. Yo te sugeriría otras preguntas. Por ejemplo, número 1, pregúntate, ¿soy un pecador que necesita salvación? Y la respuesta es sí. ¿Soy un pecador que necesita salvación? Sí. Número 2, ¿es Cristo un Salvador suficiente? Y la respuesta es sí. Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Y es suficiente la obra que hizo. Número 3, ¿qué debo hacer para ser salvo? Corre a los pies de Jesucristo. Plantéate esas 3 preguntas. Es un ejercicio vano decir, tengo que averiguar si soy escogido.
Es un ejercicio vano. Entonces creo, no hay tal cosa. Tienes que empezar haciéndote estas preguntas, y cuando las empieces a contestar, estas 3 preguntas, cuando las empieces a contestar es cuando cuando las empieces a contestar en acuerdo al Evangelio, es porque Dios te está dando vida, cambiando tu corazón, abriendo tus ojos y produciendo fe y arrepentimiento en ti para salvación. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. También Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús también dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. La pregunta es, ¿vas a venir a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Vas a venir a Cristo? En fe y en arrepentimiento. Y 3 palabras para mis hermanos. Alaba a Dios por la fe de tu salvación. Alábalo. Dale la gloria, dale la honra. Todos los días. Él te concedió creer a ti. Cada mañana tenemos la oportunidad de dar gloria a Dios por la salvación que Él nos ha otorgado. Aunque a veces pensemos que no tenemos nada por qué orar, siempre tenemos algo por qué venir a los pies de Cristo. Siempre. Cuando pienses o creas que todo está bien, o todo marcha sobre ruedas, es porque posiblemente estás descuidando. Posiblemente estás descuidando tu vida personal y por consecuencia tu vida congregacional. Pongamos atención en eso. No lo descuidemos. Número 2, para mis hermanos en la fe. Si el sufrimiento es un don que viene de Dios, abrázalo. Abrázalo, cualquiera que sea. Súfrelo por Él. Súfrelo por Él. Que Dios nos libre, hermanos, de quejarnos o de huir. El salmista decía en el Salmo 57:1, él decía, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ampárate en la sombra de sus alas hasta que pasen los quebrantos. No nos quejemos. La respuesta correcta sería, Señor, dame fe para abrazar el sufrimiento. Eso le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo, gracias. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Abraza lo que Dios te ha ordenado para ti mismo, el sufrimiento, hermano. Sí, padece como un buen soldado. Un buen soldado permanece firme. Un buen soldado ha tenido el adiestramiento para tener la capacidad de permanecer firme. Esa es la carrera de la fe también. Prepararnos. Tener el adiestramiento por medio de su palabra para permanecer firmes. Una manera correcta de tomar este sermón es llegar a nuestra casa y decir: Señor, yo entiendo por medio de tu palabra que el sufrimiento es ordenado por ti y es un don que tú me concedes. Y en nuestra oración pedirle: pero yo te pido que me des un corazón que descanse en esa verdad y que confíe en esa verdad, que se apropie de esa verdad. Ayúdame y ten misericordia de mí para poder ser digno de padecer. Para poder decir como el apóstol Pedro: fuimos tomados por dignos de padecer por el nombre. Y número 3, para terminar: confía que Él te dará la fe para sufrir. La fe es el don de Dios, no solamente para ser salvo, hermanos. La fe es el don de Dios también para ser sostenido y preservado en la aflicción. Hago esta pregunta. ¿No tenemos nada que pedirle a Dios en oración? Y la respuesta, cuando a veces pensamos, pues no, ahorita no, todo está bien. Cuando contestamos así, se nota que no conocemos nuestro corazón. ¿Sabe cómo se levanta nuestro corazón todos los días por la mañana? Yo no sé a usted, pero en las mañanas cuando yo me despierto, a veces me despierto amargo, me despierto cansado, sin ganas de levantarme algunas veces. Así está nuestro corazón también. El corazón se levanta tieso. No cree en nada en ese momento. Cada mañana hay que levantarnos y decirle: Señor, mira, cuando usted se levanta en las mañanas y voltea para todos lados y ve usted su casa y dice: no hay ningún problema en mi casa, mi cónyuge me quiere, mis hijos me quieren,
La gente de la iglesia me quiere. En el trabajo soy el empleado del mes, todos los meses. Pero Señor, tengo un serio problema. Tengo un serio problema. Mi corazón no cree. Mi corazón no cree completamente en ti, Señor. Mi corazón desconfía constantemente. Por eso muchas veces soy inseguro. Por eso muchas veces me ofendo. Por eso muchas veces mi orgullo sale. Las ansiedades a veces me atormentan. Y soy tentado a pecar porque no creo en ti. Dame hoy día el don de creer en ti, Señor. Dame hoy día la fe para caminar contigo, Señor. Dame hoy día la fuerza para mantenerme en tus caminos. Mire, eso que le estoy diciendo, hermanos, es algo que la mayoría de los días yo hago. Porque yo necesito todos los días, pedirle a Dios que me conceda la fe para ese día, creer y mantenerme. Porque mi corazón necesita de Dios. Mi corazón necesita de Dios. Y no hay otra manera. No hay otra manera más que ponernos en su presencia. Y que Él nos conceda la fe para ese día. Porque dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces cada día necesitamos de su misericordia para ese día. Y dice la palabra de Dios en Juan 5:14, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y pedir fe, mis hermanos, pedir fe está dentro de su voluntad. Nos ponemos de pie.